Que la gracia de Dios siempre los inunde a cada uno de ustedes, oyentes de nuestros programas. Estás en este momento escuchando uno de los audios que nuestra comunidad Shekinah de la Misericordia realiza los días jueves en horas de la noche, cuando nos reunimos en la Asamblea Internacional. Somos una comunidad franciscana católica que buscamos la restauración de nuestras vidas, de nuestra vida familiar, en especial bajo un principio fundamental, que nosotros somos hijos amados de Dios y que queremos vivir bajo ese principio, buscando siempre la cobertura del Señor. Por eso se llama Shekinah, porque Shekinah en hebreo significa presencia viva de Dios, lo mismo que la gracia, y queremos buscar la santidad bajo dos principios inspiradores. Uno, tener a Dios en nuestra mente y en nuestro corazón permanentemente. Y dos, saber que todo lo que pasa, pasa para bien. Gracias por estar con nosotros. Bueno, un fraterno saludo de paz y bien a todos ustedes. Dios me los bendiga, me los llene de mucha paz el Señor. Hoy tenemos un encuentro muy maravilloso con nuestra comunidad de Shekinah de la Misericordia, donde nos encontramos semanalmente. Ya hacemos un encuentro de predicación de la palabra y estamos aquí conjuntamente con mi esposa. Un abrazo fraterno en Cristo Jesús. Dios me los bendiga. Dios los bendiga, que tengan como han estado. Esperamos que muy bien y que bueno, que lo que hoy el Señor nos va a dar sea para crecimiento absolutamente de todos, porque eso es lo que el Señor siempre quiere. Claro que sí, entonces tengamos todo nuestro interés, estamos dispuestos pues a escuchar, que sea nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, todo lo que somos, todo, absolutamente todo lo que somos, entreguémoselos al Señor para que Él sea el que hable a través de nosotros y podamos nosotros nutrirnos con su mensaje vivo, porque ese es nuestro alimento verdadero. Entonces empezamos invocando a la Santísima Trinidad para que este momento sea sagrado y sea el Espíritu Santo el que hable por nosotros. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Padre eterno, gracias te damos, Señor, por este momento, por permitirnos reunirnos delante de ti. Gracias porque a veces son tantas cosas que tenemos en la cabeza, Padre Santo, que no te damos tiempo a ti, Señor. Perdónanos, Padre Santo, porque no siempre nuestro corazón está dispuesto para ti. No siempre nuestro corazón quiere estar contigo. Y son más las cosas del mundo que nos atraen que lo que eres tú, Señor. Perdónanos por eso. Perdónanos, Padre Santo, porque realmente no tenemos identidad de hijos, Señor. Y somos foráneos en tu casa, somos como extranjeros, Señor. Todavía nos causa dificultad comportarnos como hijos, Señor. ¿Por qué no lo tenemos guardado en nuestra mente y en nuestro corazón? Ayúdanos, Padre Santo, a que día a día moramos más a nosotros, para que sea nuestro Señor Jesús quien viva en nosotros y que Él nos enseñe y nos dé la posibilidad de entender qué es ser hijo tuyo y comportarse como un hijo tuyo, Señor. Te pedimos perdón, Padre Santo, por tantas nuestras infidelidades y por tanto buscar más las cosas del mundo que buscar tu palabra, tu orientación, tus momentos de descanso, porque tú nos haces descansar, Padre Santo. Perdónanos, Padre mío, porque no es nuestra mejor actitud para estar delante de tu presencia muchas veces. Pero aquí estamos, Señor, porque aún así queremos morir, ahora sí queremos realmente dejar que tú estés delante de nosotros, que tú de verdad nos enseñes, que tú poco a poco nos lleves, Señor. Te alabamos, Padre Santo, que la sangre de Cristo Jesús venga a redimirnos del control que el enemigo tiene en nuestra mente, en nuestras actitudes y todo lo que somos nosotros. Que el Espíritu Santo venga y nos revele, Señor, tu palabra.
y que al ser revelada tu palabra la entendamos, la guardemos en nuestro corazón, la pongamos por obra, Señor, o sea, la practiquemos, y no solamente eso, sino que la declaremos a nuestros hermanos para que ellos también conozcan de tu palabra, Señor. Gracias te damos, Señor misericordioso, y te alabamos, Padre eterno, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén y amén. Bueno, vamos a tomar como base de nuestra charla el día de hoy el Evangelio de Lucas. En el capítulo 15, versículos 11 al 14, dice lo siguiente. Jesús contó esto también. Un hombre tenía 2 hijos y el más joven le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Entonces el padre repartió los bienes entre ellos. Pocos días después el hijo menor vendió su parte de la propiedad y con ese dinero se fue lejos, a otro país, donde todo lo derrochó llevando una vida desenfrenada. Pero cuando ya lo había gastado todo, hubo una gran escasez de comida en aquel país y él comenzó a pasar hambre. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, esta es una palabra que generalmente nosotros conocemos muchísimo, la parábola del hijo pródigo, ¿sí? Pero a veces no vemos tantos tesoros que esta palabra tiene precisamente frente a la realidad. O sea, la realidad es que actualmente vivenciamos en nuestras casas muchas veces. Y es cuando vemos que están los hijos que actualmente generalmente se están educando, son hijos que se están educando por las redes sociales, son hijos que no se les enseña a colaborar en casa, son los hijos a los que se les da absolutamente todo lo que ellos pidan, o sea, se les está dando muchas prebendas, muchos beneficios, pero a la verdad en el momento específico no se le dice también que hace parte de un hogar y que como parte del hogar también tiene unas responsabilidades. Entonces son esas mamás que lo hacen absolutamente todo y un papá que está buscando muchas veces que la mamá también haga todo. Entonces se presentan esas situaciones de los hijos que en su momento, o sea, se sienten tan grandes que quieren obtener su independencia, que quieren como su vida porque supuestamente se les controla demasiado, entonces quieren tener su libertad, tener su mundo y bueno, son los que quieren en su momento determinado salir de casa. También están otros hijos que o sea, como que su actitud, su postura frente a la vida es como esa de ese siervo que sí, que colabora mucho, pero se siente extraño en su casa, o sea, no, se siente como un extraño que está haciendo 1000 cosas y de todo y siempre está buscando la aceptación, ¿no? La aceptación de ese padre que en últimas termina viendo como ese jefe, ¿no? Estoy haciendo las cosas para que vean que a mí que yo sirvo, que yo valgo, que yo soy alguien en casa. Y eso muchas veces se da precisamente porque son esos hijos que son rechazados, muchas veces desde el mismo vientre materno, y han tenido que experimentar muchas situaciones de dolor, de maltrato, de negación, y entonces estamos encontrando muchísimo ese tipo de hijos en nuestros hogares, ¿sí? Y que es necesario que nosotros entremos a evaluar, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Porque tenemos dos tipos de comportamiento, unos que se sienten hijos y que mandan absolutamente todo y otros que se sienten siervos pero no se sienten hijos, y en este pasaje bíblico nosotros lo vemos muy claramente. Necesitamos tener mucho cuidado porque realmente estamos viendo cómo nuestras familias
están, o sea, en nuestros hogares, nuestras familias, cercanos, en amistades y demás, se están dando estas situaciones, ¿cierto? Entonces, miremos y analicemos esos comportamientos de estos hijos, ¿sí? Por ejemplo, ese hijo, bueno, que termina derrochando toda la fortuna, como que se va, como que no es agradecido, como... Bueno, no sé cómo tú lo ves así, esos hijos así, Rafa. Sí, es que no de por sí, porque han sido sus hijos malcriados. Por eso llaman malcriados porque no tuvieron una buena educación y fácilmente entran a hacer su voluntad, se vuelven demasiado voluntariosos. Y esa voluntariosos, no estamos hablando solamente de los hijos en una relación de familia, sino también en una vida espiritual, que como se sienten tal vez porque no tuvieron nada, entonces quieren tenerlo todo y quieren ser posesivos, dominantes y hacer su santa voluntad. Entonces se vuelven demasiado caprichosos. Y caprichosos en lo espiritual, caprichosos en su familia, caprichosos en su vida personal, en su vida de pareja, porque se vuelven demasiado impositivos con respecto a lo que plantean. Bien porque han habido demasiadas carencias, y al haber carencia, entonces ahora ellos se vuelven obsesivos en querer poseer, que los miren, que los quieran, que los amen, y que su idea es la única que debe valer. Y los otros, pues los hijos a los cuales se les ha dado de todo, y al darles de todo, pues se vuelven también caprichosos porque sienten que el mundo les pertenece, que todo es de ellos. Entonces son dos posiciones que tanto en la vida matrimonial, en la vida de familia, como en la vida no solamente laboral, sino ministerial, se presentan o bien los que no tuvieron, o bien los que tuvieron todo, pero no hay un equilibrio, y eso de una u otra forma determina una arrogancia, una prepotencia y un deseo siempre de figurar, de querer tener y poseer siempre. Cierto, Rafa, que cuando esas situaciones se encuentran en los chicos es precisamente más que pues la cara que muestra es que tienen mucha seguridad, que dominan todo eso, pero en la realidad están mostrando una gran inseguridad. O sea, ellos están escondiendo una gran inseguridad, ya sea el que se siente pues que todo lo ha tenido, que a todos se lo dan y pues despilfarra absolutamente, de pronto piensa que la forma como consigue las cosas es que le den las cosas, ¿no? O el que no lo ha tenido también desarrolla una inseguridad. Y en cualquiera de los dos casos, si nosotros vemos, la realidad no hay un sentimiento de pertenencia a una casa, Rafa. No hay un sentimiento de pertenencia a una casa, a un hogar. ¿Por qué? Porque el que todo lo tiene, entonces se siente amo del mundo y entonces se va, no hay conexión, no hay diálogo, o sea, es yo mando, yo me mando, es yo hago las cosas a mi estilo, no hay respeto por los padres, bueno, muchas cosas. O aquel que o sea, no ha tenido, entonces también quiere estar lejos muchas veces porque, y no se siente tampoco, a veces no necesariamente se tiene que ir lejos, sino que todo el tiempo es que se siente que no ha sido parte de la casa, que no ha sido parte de la familia, entonces todo el tiempo está luchando con esa postura. Los dos andan en una postura, en una lucha interna por querer pertenecer a un hogar, por querer pertenecer a un grupo familiar, a que se sientan, o sea, amados. Los dos están luchando porque se sientan amados, a pesar de que el otro, que tenga mucho dinero, está luchando por sentirse amado y busca en el mundo comprar afectos, precisamente, porque pues tuvo tantas cosas y tanta libertad. Yo me acuerdo cuando hablaba con los chicos en la institución donde trabajábamos, ellos decían que no sentían que sus padres los amaran. Entonces uno preguntaba por qué. No, pues porque sentían que les daban toda la libertad. O sea, para los chicos tener toda la libertad significa no
no les preocupo, no les intereso, realmente no me aman. Acordémonos que la palabra dice que quien ama, al que se ama se le corrige. La palabra de Dios nos lo enseña: al que se ama se le corrige. Entonces, cuando ellos sentían que que podían hacer de todo, salir, entrar a cualquier hora, en cualquier momento, hacer las cosas que hacían, pedir las cosas que pedían, y pues así no tuvieran los recursos, esos padres hacían lo que fuera por darle pues lo que los hijos pedían. Ellos se sentían no amados. O sea, el que tú le des todas las cosas a tus hijos no significa que se sienta amado. Y precisamente cuando es todo lo contrario, o sea, se sienten que no han tenido las cosas, no han tenido los recursos, también están en esa posición de no sentirse amados, porque como que, o sea, me tocó luchar, me tocó conseguir, me tocó tal cosa y no se esforzaron por mí. O sea, la mente humana lucha grandemente por el deseo del amor, ¿sí? Y el sentir pertenencia, sentir que se pertenece a un hogar. Cuando nosotros vemos esta situación, tenemos que mirar algo claro, y es cuando los chicos nacen y se crecen, se forman así, en la realidad no se les ha dado lo más importante. O sea, nos hemos basado en la formación en todo lo externo, en los objetos, en la ropa, bueno, etcétera, pero no se ha llenado el corazón de nuestros hijos como lo más importante, que es la presencia de Dios. Es un miedo tan impresionante, y sobre todo en estos tiempos, de hablar de Dios con los hijos, que los hijos no tienen un parámetro claro de un hogar. O sea, no sienten, ¿cómo les digo yo? Cuando uno le enseña a los hijos de Dios, de lo que el Señor hace, de sus grandes maravillas y de todo, es como que les fuera llenando el corazón a los hijos, entonces no se sienten vacíos. Y si en ese proceso uno no solamente los consiente, les da lo que necesitan, sino que también les enseñan a que hacen partes de la casa, que deben colaborar, que deben compartir, desde ese amor, desde ese interactuar, desde ese comunicarse, lo que estamos haciendo es llenar el corazón de nuestros hijos de un amor que no es, o sea, no es como el amor de nosotros los humanos, no, es un amor más allá. O sea, se le llena el corazón de esperanza, de fe, se le llena el corazón de un amor que sobrepasa muchas cosas, y eso hace que nuestros hijos no se sientan vacíos. O sea, llenar a nuestros hijos con el Señor hace que ellos tengan esperanza, que ellos se sientan importantes, se sientan valorados, se sientan llenos, tengan gozo. Bueno, hay tantas cosas que ellos pueden experimentar precisamente cuando los formamos en la palabra de Dios, porque ellos necesitan saber que son parte de alguien, y Dios nos enseña a nosotros que somos parte de su casa, de su familia. O sea, cuando enseñamos que Dios Padre es nuestro papá a nuestros hijos, ellos se sienten parte de algo, y precisamente ese algo los mantiene vivos, como los mantiene, ¿cómo les digo yo? Activos, dinámicos, ¿sí? ¿Tú qué piensas de eso, mamá? Claro, había un papá, me llamó mucho la atención. Él, un hombre de mucho dinero, y curiosamente hizo una fiesta para todos sus amigos, hizo una fiesta para todos los invitados cercanos a él, y una fiesta, pues todos tenían trajes muy elegantes y todo eso, y de pronto entró un joven con el cabello largo, con sus pantalones rotos, porque ahorita entre más rotos haya, más caro es. Ah, no, eso sí. Qué cosa. Y venía con una apariencia muy
particular. Y curiosamente todos se quedaron mirando a este muchacho que entró a la sala, ¿sí? Y el papá el señor no se daba cuenta, era el hijo del señor, no se había dado cuenta, pero todos quedaron en un silencio sorprendente. Cuando el papá lo mira, salió corriendo a su encuentro y le dijo: hijo, ¿cómo estás? Y lo abrazó y le dijo: uy, cuánto hacía que no te veía, pero estoy feliz de verte, ¿cómo estás de simpático? Y empezó a tratarle de una manera, y el hijo abrazó a su papá de una manera tan bonita, y había una cercanía impresionante. Lo que pasa es que esta relación entre ellos era muy bonita, muy, muy, muy hermosa. Y todos quedaron sorprendidos porque al ingresar el muchacho a la sala empezaron a hacerse una cantidad de ideas, empezaron a juzgar, empezaron a pensar que el hijo era un drogadicto, que el papá era un mal padre, y resulta que entre los dos tenían una relación tan hermosa y al papá no le preocupaba absolutamente nada de su apariencia física, porque él sabía lo que había en el corazón de su hijo, y el amor entre los dos era muy espectacular. Me pareció tan linda esa historia que el papá no le preocupó por sus amigos que estuvieran bien trajeados, o sea, bien vestidos, o que hubiesen gente importante allí en esa reunión. A él le importó fue su hijo, independientemente de lo que fuera, fue su hijo. Y en ocasiones eso no se da, Moni. Exactamente. Porque por pena, ¿sí? Por el qué dirán. Por el qué dirán, incluso hasta en el embarazo. Hasta en el embarazo a veces se da pena estar mujeres que se sienten mal porque están embarazadas, ¿sí? Se rechaza por el qué dirán, por lo que puedan pensar los demás, por lo que puedan decir. Incluso se permiten el aborto, que es tan delicado, ese homicidio se permiten, fragicidio, no sé la palabra adecuada cuando se habla de un ser querido que se le quita la vida, pero es impresionante cómo realmente se atenta hasta con la propia vida por el estar pendiente de lo que los demás digan, por estar pendiente del pensamiento y la actitud de los demás. Y eso hace que, por ejemplo, mira el papá del hijo pródigo, cómo es posible tan hermosamente, y es igual que esta historia, que lo acoge. A él no le preocupa que llegue oliendo a marrano, chancho, puerco. A él no le preocupa. A él lo que preocupa es que su hijo estaba muerto y ha llegado a la vida. Y lo abraza, le da un vestido nuevo, un anillo, una sandalia, le hace una fiesta. Impresionante. Entonces siempre va a haber alguien que critica. Mire su hermano mayor como criticó. Su hermano mayor, que estaba al lado de su papá. Su hermano mayor como lo juzgó. Y ahí se ve algo muy bonito, Moni, entre lo que es la sabiduría humana y el conocimiento humano. La justicia humana y la justicia del hombre. La justicia del hombre, tú me la haces, me la pagas. Diente por diente, sí, ojo por ojo, la ley del talión. Tal cual tú actúas, tal cual respondes. O sea, que cada acción tiene una reacción. La ley humana, pero en la ley divina es diferente porque se mira todo con base en el amor. Todo con base en el amor. Y entonces es importante ver cómo nosotros, si nos ponemos en la posición de los hijos, cómo perfectamente, si lo hemos tenido todo, si nos ponemos en la posición del hijo pródigo, ¿no? Porque en la parábola debería llamarse, generalmente los sacerdotes nos lo indican, no tanto el hijo pródigo, sino el padre misericordioso. Como ese muchacho lo tiene todo, el papá le cede, lo tiene todo. ¿Y qué hace? Hace lo que él quiere, hace lo que es su voluntad. Pero su papá tiene una confianza muy grande en la enseñanza que le dio. Y ahora la posición del papá, Moni. La posición del padre es juzgar a sus hijos, criticarlos, rechazarlos porque no hicieron lo que ellos querían, o realmente apoyarlos, quererlos, así no nos causen dolor. A esta historia lo más de linda, de un hombre que le pidió a su hijo que por favor llevara el carro al mecánico porque había algo que no estaba funcionando bien y él sentía que había algo que no estaba bien. Y entonces, donde él vivía, que era en el campo, hasta la ciudad donde estaba el mecánico, se gastaba más o menos unas 2 a 3 horas, imagínate, ¿sí? Entonces era lejos, muy lejos. Y entonces él llevó el carro, ¿sí? Y lo particular fue que el chico no llegaba, el chico no volvió.
Y cuando de pronto llamó el chico, después de un buen tiempo, que el carro estaba completamente dañado. Entonces fue tan sorprendente. ¿Por qué? Porque el chico, en vez de ser obediente, de haber llevado el carro hasta el mecánico, se fue a donde sus amigos y se pusieron a jugar con el carro, se fueron de viaje, se fueron de por aquí, se fueron de por allá, se fueron en fiesta, consiguieron unas chicas, bueno, imagínate, y dañó el carro. Cuando el papá llegó y revisó el carro, desafortunadamente sí estaba muy mal, porque se dañó el motor. Y él se quedó mirando al hijo, le dijo, me devuelvo para la casa. No le dijo nada más, me devuelvo para la casa. Le dijo, papá, pero es que es muy lejos, porque si gastamos 2 o 3 horas en carro, ¿cuánto más no te vas a gastar caminando? Le dijo, ¿y por qué lo vas a hacer, papá? Le dijo, porque quiero pensar en qué hice mal con respecto a ti, con la educación que te di, y quiero pensarlo para mejorarlo. Tremendo, ¿no? De eso es tremendo, y sobre todo porque en estos tiempos nosotros tenemos que de verdad cuestionarnos mucho, porque nuestros chicos se están dejando llevar por las cosas del mundo. Entonces, si se están dejando llevar por las cosas del mundo, ¿qué formación fue la que nosotros dimos? O sea, uno dice, no, es que la influencia de los amigos, es que la influencia de la formación del colegio, bueno, uno le quiere echar la culpa a todo el mundo, pero la realidad es que somos nosotros quienes formamos a nuestros hijos, y tenemos que cuestionarnos frente a esa formación que estamos dando, ¿sí? Tenemos que tener presente esa formación que estamos dando a nuestros hijos. Perdón. Entonces, necesitamos dar formación a nuestros hijos correctamente con base en los principios cristianos que nosotros tenemos. Realmente nosotros somos los primeros que tenemos que educarnos, porque nosotros sí que hemos olvidado eso. Estamos tan involucrados en las cosas del mundo, tan ocupados, nos hemos dejado esclavizar de tal manera que se nos ha olvidado de verdad la formación de nuestros hijos. Y realmente nuestros hijos la responsabilidad de nuestros hijos no es para las instituciones gubernamentales. No, la responsabilidad de nuestros hijos es nuestra. Es nuestra. Los niños, lo que aprenden entre los 0 y los 10 años es lo que entran a reproducir después en su adolescencia y demás. ¿Y dónde están los niños de 0 a 10 años? Están en casa. Entonces nosotros ¿a quién estamos dejando la formación de nuestros hijos y la corrección de nuestros hijos? A la televisión, al internet, a los celulares, películas indistintas y demás. ¿Por qué? Porque hay tanta responsabilidad. Cierto es que tenemos una responsabilidad tan tremenda que la más importante es la que se nos olvida. Realmente a nosotros no nos van a preguntar cuánto lograste conseguir en la vida a nivel de dinero, sino realmente qué hiciste con tus hijos. Si no estamos formando a nuestros hijos para que ellos se sientan hijos, para que ellos también entren a participar y colaborar en la casa, no nos asombremos de lo que nuestros hijos están haciendo fuera de nuestra casa. ¿Cuántos padres de verdad que se tienen que encontrar con esa gran sorpresa? Porque lo vimos mucho tiempo mientras que trabajamos con los terciarios, que los hijos llegaban, los padres llegaban y no, mi hijo no puede estar haciendo eso, mi hijo no tal cosa. ¿Por qué? Porque de verdad nos desconectamos de nuestros hijos. Yo no puedo pedirle a mi hijo que me responda si solamente lo único que le doy es dinero, que le lleno la maleta con cosas que me pida. No, yo no puedo esperar que me responda. Él lo único que va a ver es que siempre que me va a pedir algo, pues lo va a tener. Sí, eso es lo que va a ver de mí. Entonces el día que no lo tenga, pues claro, se va a conseguir otra persona que se lo pueda proporcionar. Y lo otro es aquel chico que no ha recibido nada, pues él buscará
también como que buscarse su camino, abrir un camino diferente, porque tiene tantas negaciones, tantas cosas, que no quiere vivir ahí con esos padres que a todo le dicen, no se puede, no hay, no tal cosa, no tal otra. Entonces, también buscarán de alguna manera, si se quedan, a vivir resentidos, y si no, entonces ya no quieren volver a ver a los padres, precisamente porque están tan cargados de negativismo que definitivamente no quieren volverlos a ver. ¿Cómo vamos a hacer para que nuestros hijos vuelvan a casa? De verdad que sí, ¿cómo vamos a hacer para que nuestros hijos vuelvan a casa? Porque cada vez estamos viendo que los hijos están partiendo más de sus hogares, que no les gusta estar en casa. Si nosotros como padres no empezamos a tomar medidas importantes, no para castigarlos a ellos, no para reconvenirlos todo el tiempo, no. Si no tomamos medidas importantes para nosotros ser transformados, no vamos a poder rescatar a nuestros hijos, no vamos a poder volver a hacer que nuestros hijos vuelvan, no para que nosotros nos apropiemos de ellos. Tengamos presente que no es para que nosotros nos apropiemos de ellos, sino para que ellos sean hombres y mujeres correctos, que tengan unos hogares hermosos y se dejen instruir. O sea, tenemos que corregir el daño que estamos haciendo, porque si solamente le estuviéramos haciendo daño a nuestros hijos, pero eso que hacemos con nuestros hijos se va a revertir o se va a ir a ampliar en nuestros nietos. Entonces, si nuestros hijos tienen problemas, nuestros nietos tendrán el doble de problemas. Y nos estamos quejando de que es el gobierno, son los políticos, es los yo no sé qué, es los yo no sé cuántos que están haciendo de la sociedad lo que están haciendo. No, somos nosotros. Ya no podemos cerrar nuestro entendimiento a saber que tenemos que cambiar. Es importante que nosotros cambiemos y de verdad que retomemos los principios con los cuales nos educaron. Y si no nos educaron con principios, pues es importante que empecemos a evaluar cuáles son los principios con los cuales vamos a tratar de corregir nuestra casa, ¿o no? Y entonces hacer volver el corazón de los padres al de los hijos y el de los hijos al de los padres. Sí, señor. Ese es el propósito de nuestro ministerio cuando se fundó. Sí, que los rebeldes vuelvan al camino de la prudencia. Eso está ahí escrito en Malaquías y en Lucas de igual manera también está escrito y hace parte de esa misión que el Señor coloca en nuestras vidas, porque la rebeldía siempre está. La rebeldía, que es la ponzoña, es de Satanás, porque el pecado de Satanás fue la soberbia y la soberbia produce rebeldía. Entonces, de por sí, cuando alguien es rebelde es porque está la ponzoña de Satanás en su corazón, por esos vacíos emocionales, como lo decimos, porque o se les dio mucho o no se les dio nada. Entonces no hubo un equilibrio en el amor que se les brindó a esos niños. Entonces, fíjense cómo realmente hacer volver esos hijos al camino de la prudencia solamente se puede hacer desde la parte espiritual. Alguien me decía, en estos días me mandaron un mensaje, me pareció muy bonito, una persona. Dice, es que estoy pasando una situación difícil en mi matrimonio. Entonces yo le pregunté, bueno, ¿y cuál es el propósito de Dios para tu matrimonio? ¿Para qué tú te casaste? Yo te lo voy a preguntar a ver si te la sabes, Moni. A ver, para que la vayas pensando. Y no quiero hacerte quedar mal aquí de todo el mundo. ¿Sí? ¿Para qué Dios te trajo a este mundo? Es lo que para hacerme feliz. No. Ay, para que tengamos paz. No. Para que saquemos los hijos adelante. No. Para que tengamos una casa linda, un carro hermoso, podamos darle educación a los hijos. No. Para traer almas al Señor. No. Entonces, si es que todo el mundo dice eso. Sí, pero no es. ¿Y entonces Dios para qué me trajo al mundo? Hay una frase que me parece espectacular, Rafa, y en algún momento de nuestro caminar en de restauración, de verdad que lo tuvimos, pero yo creo que con el tiempo fue que lo fuimos entendiendo, ¿no? Porque a veces uno dice que amarse es mirarse a los ojos fijamente, el uno al otro. No. Derretirse como una terroncito de azúcar por la mirada matadora de mi esposa. Y no, tampoco. Fue particular como esa frase llegó a nosotros y dice, amarse no es mirarse a los ojos, sino mirar juntos en una dirección.
¿Y cuál será la dirección que nos deben caminar? Claro. ¿Quién nos creó? Nuestro Padre Dios. ¿Y para dónde vamos? Para donde allá. nuestro Padre Dios. Si lo determinamos y si trabajamos para llegar allá, ¿no? Claro, o sea que el propósito de Dios para nuestra vida, lo hemos dicho de una u otra forma, siempre es la salvación. La salvación es volver al Padre. Sí, a eso estamos. Y ahora, fíjate, perdóname amor, y ahora, fíjate, esos hijos rebeldes, cómo hacerlos volver no al hogar, sino a la presencia del Padre. A su verdadera casa. A su verdadera casa. ¿Cómo llevar esos hijos a la verdadera casa? ¿Cómo hacerlo cuando están en el mundo? ¿Cómo hacer para que esa persona que Dios te colocó, ese ángel que Dios te colocó, que es tu esposa o tu esposo o esas personas que están a tu lado, Dios te las colocó, tus hijos te las colocó? ¿Cómo hacer para hacerlos volver? A través de algo súper hermoso que la palabra nos dice. ¿Qué crees? Testimonio. Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 3. Testimonio. Porque entonces no podemos hacer absolutamente nada. Entonces me llamaba, bueno, dime. Pero, tú, o sea, de que te vaya la idea. Sí, o sea, la gente piensa que testimonio es hablar mucho. No, testimonio es comportarse, ¿cierto? Con relación a lo que tú estás vivenciando, si estás superando cosas, el testimonio es tu comportamiento, porque ahí precisamente en 1 Pedro capítulo 3 dice que aun si no hablas, o sea que no necesitan ni hablar, solo que vean tu comportamiento. Entonces testimonio es eso, es comportarse correctamente, eso significa un cambio, ¿no? Hay una película que hace tiempo la tenemos dentro de nuestros seminarios, que los invito a que lo hagan. Ustedes no se imaginan lo espectacular que son. Algunos los dejaron a mitad de camino, otros empezaron con el primer ejercicio y se quedaron allá. Pero los que terminaron encontraron cosas muy lindas. Es la historia de un papá maltratante que hizo hasta perder la casa, que hizo mucho daño, y a su hijo lo abusaron sexualmente. Es una historia de la vida real, Moni. Y entonces él tenía un resentimiento hasta con Dios, que quiso tratar de justificar en la universidad que Dios no existía, y se encontró con el Señor de una manera tan espectacular y logró un proceso de perdón. Y el papá, el testimonio del hijo, Moni, el testimonio del hijo hizo que su papá cambiara y se volvió una persona tan creyente, pero tan creyente. Ahora les voy a decir el nombre de esa película para que la puedan ver, porque es tremendamente bella. Cómo el testimonio arrastra. El hijo inclusive le golpeaba a su papá de la rabia y el rencor que tenía porque había sido abusadora. Es una persona, un predicador espectacular, y esa película se la recomiendo. Ahora les digo el nombre porque ahora se me escapa, o sea, no lo tengo exactamente, pero se los voy a decir. Pero tengamos presente eso, o sea, si nosotros queremos hacer que nuestros hijos vuelvan a casa, no quiere decir, o sea, bueno, si están jovencitos como para que vuelvan a casa y que retomen su camino, ¡qué bendición! De cualquier forma sí tenemos que mejorar nuestra relación como familia, pero especialmente que vengan a la casa del Padre. Nosotros sí tenemos que cambiar. O sea, no crean que porque le llore, que porque le ruegue, porque he sabido de mamás que lloran, que ruegan, que se les arrodillan a los hijos, que le compran todo lo que los hijos les piden, creyendo que con eso los hijos van a cambiar. Están pero muy equivocados, porque así no hay cambio, así ahí es manipulación, así ahí es utilización, así hay que tú te sientas de lo peor. ¿Por qué? Porque lo único que te vas a sentir es utilizado, como si fueras un objeto, pero realmente no vas a lograr que el cambio, que se haya de un cambio en los hijos. Necesitamos que esos hijos que, bueno, ay no, yo me voy, yo me mando solo, lo que sea, o yo estoy tan resentido con ustedes que siempre me negaron las cosas, eso se cambie en nuestros hijos y que puedan ver que la familia es diferente, porque nosotros, o sea, yo me acuerdo de pequeña siempre decían que los padres son los representantes de Dios sobre la tierra, representantes de Dios sobre la tierra, o sea, son los embajadores de Dios, somos los embajadores. Entonces, ¿qué imagen estamos dando de Dios tan mala
cuando nosotros estamos haciendo unas cosas tan incorrectas. Dice la palabra de Dios que nosotros los padres que no molestemos tanto a nuestros chicos que les saquemos la ira. Y hay padres que, ay, Dios mío santo, qué cosa tan espectacular para lograr volver a los hijos iracundos y desesperados y que logren decir tantas cosas. Tanto que hay algunos hijos que le levantan las manos a los padres, se enfrentan a golpes a los padres, a las mamás, como si fueran las hijas, les van golpeando, las van maltratando. O sea, realmente nosotros tenemos que hacer cambios importantes. Hemos tomado un miedo tan impresionante a ejercer la autoridad, y realmente la autoridad que Dios nos da como padres, Él la respalda, pero nosotros tenemos que ser buenas autoridades, porque si no somos buenas autoridades, a nosotros nos van a reclamar por esa mala dirección. Entonces, por eso nosotros, ¿quiénes son los que tienen que entrar a cambiar? Nosotros tenemos que entrar a cambiar. Nosotros tenemos que darnos la oportunidad de abrir los ojos, de darnos cuenta que nuestros hijos, ay no, que porque es mi hijo y entonces él no hace nada. No, yo tengo que ser consciente de que mis hijos sí pueden cometer errores, y si hay personas afuera que me están diciendo cosas, yo tengo que indagar para darme cuenta. No quiere decir por eso, porque también lo sé, de muchos chicos que decían, no, pero es que mi mamá le creía más a la vecina que a mí. Y no era así como ella lo decía. Y a veces pasa también eso. O sea, tenemos que ser bien sensatos, tenemos que estar realmente bien educados, o sea, formados como padres. Yo sé que no hay una universidad que nos forme como padres, pero está la palabra de Dios que sí nos forma y que nos ayuda a nosotros realmente a cumplir nuestra misión. La película se llama Inquebrantable. Inquebrantable. Anota, Inquebrantable. Mírala. Es impresionante. Tenemos un video. Bueno, yo hice un video con los hombres. Espectacular. Tuvimos una charla con los hombres. Se llama Autoridad y Autoritarismo. Estaba oculta. La acabé ya de abrir. La pueden ver. No estaba... la tenía reservada para un encuentro que iba a tener con hombres, pero yo creo que la miren. Se llama Autoridad y Autoritarismo, hombres con propósito de influencia. ¿Te imaginas? Un nombre tan bonito, ¿no? Ay, súper remombante. Remombante esa película. Remombante. Hombres con propósito de influencia. Entonces, autoridad y autoritarismo, porque la verdadera autoridad la da solamente Dios. En el mundo no hay autoridad, hay autoritarismo. Y ahora, fíjate que sé que en este momento pues no necesariamente tienen que haber parejas que estén casados o que tengan relación de familia o que tengan hijos. Pero hay algo importante, ¿cómo hacer que realmente yo rompa con todos esos esquemas que tengo tan fuertes de la influencia de Satanás? Que Dios lo reprenda. Con respecto a la relación que se establece, porque conocemos de casos donde, por ejemplo, familias ministeriales, parejas ministeriales, donde el hombre opaca a la mujer, no la deja predicar, porque quiere mostrarse constantemente y no le permite que ella se desenvuelva. En la época de nuestro Señor Jesucristo, podemos creer que nuestro Señor Jesucristo supuestamente era una persona machista, o que tal vez no permitía que las mujeres se desenvolvieran. No es así. Solamente que la historia, como la escribieron los judíos, de una u otra forma, no le dan tanta importancia a la mujer, pero el Señor le dio tanta importancia a la mujer que a nuestra Madre María la llama la maestra de la iglesia. La maestra de la iglesia la llama. Y fue nuestra Madre María quien en sus inicios fue la maestra de nuestro Señor Jesucristo cuando estaban allí en en Egipto. Y también, bueno, lo leo esto de María Valtorta, una mística italiana, inclusive estaban los hijos del hermano de San José, allí también en Egipto, y ella era la profesora, la maestra de ellos.
Entonces, pongámonos en el papel del padre del hijo pródigo. Nosotros traemos cosas del pasado. Tal vez no nos dieron lo suficiente, tal vez recibimos un maltrato, tal vez recibimos lo que no era. Tuvimos escasez, pero eso no quiere decir que nosotros realmente no podamos tener un carácter que el Señor nos vaya formando. Y Él nos va formando en la medida que cada vez profundicemos más en la palabra, nos adentremos más en la palabra y seamos dóciles a su formación. Dóciles. Entonces les recomiendo otro videíto. Se lo recomiendo. Se llama El Cincel de Dios. Yo prefiero que veas el de inglés. Aunque yo no sé inglés, pero hay una traducción muy buena. Pero me parece espectacular. El Cincel de Dios. Cómo el Señor va puliendo y puliendo cuando uno se lo permite. Porque en ocasiones no nos lo permitimos. ¿Y por qué? Porque como nos sentimos con tantos vacíos, y hay tantos vacíos, que queremos tener lo que nunca tuvimos. Tenemos un amigo muy cercano, que yo me siento feliz. Como yo no tuve tal cosa, ahora me doy la dicha de poder comprar hasta más no poder. Y tengo esto, tengo aquello, tengo lo otro, tengo no sé qué, tengo estas propiedades, tengo aquellas cosas. ¿Y por qué? Porque como no tuve, ahora yo quiero tener. Como mis hijos no tuvieron, como yo no tuve como hijo, ahora le doy a mis hijos. Pero también hay que saber dar con sabiduría. Porque si no se da con sabiduría, se malcría. No, hay una historia irreal, muy real, de un papá que teniéndolo todo, de una empresa tremenda, pero él a sus hijos los puso a trabajar desde muy jóvenes, para que ellos comprendieran el valor del trabajo. Yo, por ejemplo, el trabajo yo no lo llegué a comprender, sino mucho más adelante. Estando en la universidad, nosotros teníamos un negocio bueno, era próspero de una u otra forma, porque no tanto que necesitáramos de trabajar para poder pagar la universidad, pero sí para poder ayudarle a nuestros padres. Entonces teníamos un negocio de comida rápida en la calle, vendedores ambulantes, decimos en Colombia. Entonces teníamos un puestico, un carrito de perros, de hot dog, porque para sí, aquí se llama perro caliente. Perros calientes. Hot dog. Entonces yo salía en las noches y mientras íbamos a la universidad de día, entonces no estaba casado con mi esposa, pero ella ya me había lanzado en el suelo. Yo no, ella a mí. Sí, yo. Le creen con la cara que tiene, ¿cierto? Entonces vendíamos esos hot dogs deliciosísimos, porque le echaba piña calada. O sea, piña calada es cuando... Pero no la que venden, sino nosotros lo hacíamos. Una piña es que se echa en azúcar, o sea, y se pone a hervir hasta que quede prácticamente transparente amarilla. Uy, deliciosísima. Y yo le echaba harta piña a esos. Y Mónica me la pasaba comiendo el producido. Ella la pasaba comiendo los benditos hot dogs. Pero los hacía muy ricos. Muy ricos. Y vendíamos mucho, ¿no? Teníamos muy buen dinero. En ese tiempo casi no había de ese tipo de negocios. Nos iba muy bien. Pero ese dinerito lo utilizábamos. Así mismo lo desperdiciábamos. Tal cual. Y nos íbamos de paseo, no atendíamos la gente. No, mejor dicho. Entonces no funcionó porque yo no tenía el valor del dinero. Y el valor del trabajo no lo tenía. No valoraba el dinero ni el trabajo. Qué curioso. Claro que tampoco hay que volverse uno apegado al dinero, tampoco, pero tampoco. Sí hay que darle un valor. Sí hay que darle un valor, hay que respetar. Como bien nos lo enseñó un amigo de igual manera, que utilizaba armas, ¿sí? Bueno, es su criterio, no lo juzgo. Es un cazador. Sí, es un cazador. Entonces él, legal. Entonces él decía, las armas hay que respetarlas. Uh-huh. No hay que tomarlas así a la ligera, porque la esposa tomó la arma así a la ligera. Y yo, no, y la regañó delante de nosotros. Por favor, las armas se respetan, porque no sabemos hasta dónde puede generarse un accidente. De igual manera también, yo les digo que es importante que hay que saber respetar mucho, hay que saber respetar la sabiduría de Dios que nos da. Porque ni mucho que, es que yo no sé cómo es el dicho. Ni mucho que ahorque al santo, ni tampoco, ni mucho que lo queme, o sea, una vez. Bueno, eso. Ni tan mucho así, que hijo, lo queme, ni tampoco que lo ahorque. Eso, bueno. Así. O sea, como un papalote, o yo no sé, las cometas. Sí. ¿Papalote se llama? Sí, creo que sí. Bueno, cometas pues a lo colombiano. Si tú le sueltas mucho, se te va. Y si tú la sostienes mucho, si hay un buen tarrón, se te rompe. Se te suelta el hilo. Yo soy experto en eso cuando era joven. Sí. Entonces, de verdad. Sí. Hay que soltar. Yo las dejaba ir hasta... tenía mucha cuerda. Y tan chévere. Y hasta que se le perdían.
O algunas, otras bajaba, pero, o sea, uno no puede, tiene que ser muy prudente con respecto a las cosas. O sea, los hijos, porque a veces los papás se vuelven esclavistas, con los hijos ni siquiera les dan, porque dice usted ya, por ejemplo, en el caso de las mujeres, preferían darle educación a los hijos y a las mujeres no se les daba educación. Porque ustedes se casan y ya para qué. Claro que sí, igual manera se le dio educación a una y a la otra no se le dio educación. Me llamó mucho la atención. Y no es porque tus papás o los abuelos hayan sido malos, sino porque era la educación. Entonces, entonces ya tiene novio, entonces ya, que se case y no le doy más estudio. Y era la educación. Actualmente ese momento no se da porque igual manera también se valora el estudio y la mujer tiene unas capacidades hermosísimas, diferentes a las del hombre, no más ni menos. Diferentes. Y la otra situación es que la mujer que estudie también tiene que saber equilibrar eso, porque tampoco es abandonar a su hogar, porque muchas veces por concentrarse en el trabajo, en desarrollarse profesionalmente, realmente está abandonando a los hijos. Claro que sí, hay que ser muy prudentes. Entonces, ¿cómo hacer volver esos hijos a la presencia del camino de la rectitud con tu testimonio? Y cómo nosotros como padre realmente volver a esos hijos, porque a veces también tenemos que volver a los hijos cuando empezamos a sanar esas situaciones del pasado, porque tal vez no nos dieron la buena educación, no nos la dieron nuestros papás, porque había muchas fallas, muchos errores en la educación de ellos, pero nos toca a nosotros empezar a darnos cuenta y a decir, este comportamiento mío se deriva de esto. Estoy opacando a mi esposa o la esposa está opacando a mi esposo. ¿Por qué? Porque tengo vacíos en mi corazón. Porque quiero prevalecer por encima de lo que sea mi criterio más que el de él. Entonces tenemos que ser equilibrados. Y ese equilibrio solamente nos lo da la sabiduría y la sabiduría viene del Espíritu Santo. Entonces es algo muy bonito porque realmente sí es importante que esta parábola del del Padre Misericordioso, nos lleve a tener sabiduría para podernos comportar bien. ¿Qué te pareció el tema? Definitivamente espectacular y que es necesario que de verdad nos cuestionemos seriamente. Entonces Dios te trajo a esta vida para hacerme feliz, por favor. Ay, Dios santo, hay que volver a empezar. No fue lo que enseñaste. No, señor. ¿No es para yo hacerte feliz? No, señor. Ni para tener paz, ni casa, ni carro. No, para nada de eso. A ver, ¿para qué Dios te trajo a este mundo? ¿Para qué? ¿Para qué te trajo a este mundo? ¿Para sufrir y cargar con tu cruz? ¿Para cargar con esa cruz de tu esposo que sigue por allá mirando a la que no es? Sí, ¿Para qué Dios te trajo a este mundo? Ahí te dejo la tarea si escuchaste bien el mensaje. Y recuerda las 2 peliculitas que te propuse. Un abrazo fraterno. Y el audio que te propuse también. Dios te bendiga. Te llene de mucha paz el Señor. Dios los bendiga, que tengan un buen y agradable rato familiar. Amén. Chao.